Bueno, bienvenidos a la sexta clase del taller de tecnología educativa. Esta semana vamos a hablar de los programas Doctor y de los software aplicados a la educación. Empezamos entonces diciendo que las herramientas Doctor son aplicaciones informáticas que facilitan la creación, publicación y gestión de materiales y recursos educativos en formato digital, utilizados en la educación presencial y a distancia mediadas por las TICs. Las herramientas de autor proveen generalmente módulos desde los que se puede organizar actividades o interconectar pequeños componentes para adecuar el contenido a los objetivos, los conocimientos y las habilidades que se busque desarrollar. Gracias a la posibilidad de diseñar en módulos sin necesidad de conocimientos de programación y a partir de plantillas prediseñadas, las herramientas de autor se han convertido en un instrumento popular entre los profesores en educación virtual. Generalmente son herramientas de carácter multimedia que permiten combinar documentos digitales, imágenes, sonidos, videos y actividades interactivas desde la misma herramienta para crear objetos de aprendizajes que pueden insertarse en modos virtuales de aprendizaje. Algunos de estos programas utilizan metadatos y permiten empaquetar el contenido según estándares tales como SCORM o INS para asegurar su compatibilidad con distintos tipos de entornos virtuales. Tomando como partida el modelo de diseño instruccional ADI en la producción de objetos de aprendizaje, la mayoría de las herramientas de autor son usadas por el diseño instruccional, que también se conoce como diseñador tecnopedagógico, o por el docente durante fase de desarrollo y en ocasiones también en la de diseño. El objeto de estas herramientas es facilitar el trabajo independiente del usuario, o sea, docente, discente, educador, diseñador instruccional, etc., apoyándolo y situándolo como eje principal del aprendizaje. Las herramientas de autor más básicas son aquellas que solamente permiten un conjunto limitado de acciones para que el usuario interactúe con el sistema. Las herramientas más avanzadas incluyen lenguajes de programación. También existen herramientas web que permiten la creación de contenidos en línea utilizando solamente el navegador web. Muchas de ellas son servicios web gratuitos que incorporan funcionalidades premium de pago, como por ejemplo Scamos o Indutu o ICEASI. El software educativo es una herramienta pedagógica o de enseñanza que por sus características es aquello vinculado a la educación. Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias como matemática, idioma, geografía, o sea, cualquier tipo de materia de forma muy diversa, a partir de cuestionarios, facilitando una información estructurada a los alumnos mediante la simulación de fenómenos y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos ricos en posibilidades de interacción que todos comparten, pero todos comparten 5 características. Primero, que son materiales elaborados con una finalidad didáctica. Segundo, que utilizan el ordenador como soporte en que los alumnos realizan las actividades que ellos proponen. Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los estudiantes. Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno y puede adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. Son fáciles de usar, es decir, que los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica necesarios para usar un video, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer. La evaluación del software educativo debe realizarse teniendo en cuenta las propiedades intrínsecas del programa en cuestión y las posibilidades de implementación del programa en el aula. O sea, cuando hablamos de evaluación de programas educativos, debemos incidir en la idea de que una determinada valoración de un programa puede estar realizada desde una o varias perspectivas. En general, cuando nos planteamos la utilización de un programa educativo informático, debemos tener en cuenta una serie de elementos que van a coincidir su elección, que van a condicionar, su elección y su modo de utilización. Por ejemplo, a los alumnos a los que va dirigido, ya sea los conocimientos que poseen, el dominio del medio, los métodos didácticos con los que trabajan habitualmente, interacciones del aprendizaje.
En cuanto a las características técnicas de los equipos informáticos, lo que respecta a la velocidad del procesador, la memoria RAM, multimedia, el sonido, la capacidad de procesamiento de videos. En cuanto a las características del aula o situación a la que va a ser empleado, aula informática, o sea, disposición de números de alumnos por equipo, utilización individual, tiempo disponible y tiempo de aplicación a la que se va a dedicar, o sea, entrenar, instruir, informar, motivar, etc. Así, con independencia de las características propias del software, debemos tener presentes los factores que, siendo ajenos al mismo, pueden provocar un rendimiento menor del esperado. Cada programa educativo está creado en función de unos objetivos. Estos pueden coincidir con los objetivos que nos hemos planteado a la hora de decidir su utilización o, por el contrario, puede existir cierta discrepancia. Por lo tanto, y aunque se haga una primera valoración del software con independencia del contexto para su utilización, debemos realizar un segundo análisis centrado en las condiciones que deseamos aplicarlos. Este segundo análisis tiene que ver con el tipo de software. O sea, son muchas las clasificaciones existentes del software educativo publicado. Por regla general, cuando valoramos un programa, lo intentamos clasificar en función a una serie de categorías que pueden resultar relevantes a la hora de elegirlo. Para ello, cabe indicar las siguientes tipologías, según el según el sistema operativo, según los destinatarios, o sea, por la edad a la que va dirigida, la edad infantil, la de primaria, secundaria, por los conocimientos previos exigidos, por los contenidos que se trabajan. O sea, aquí se indicaría cada una de las áreas del currículum y en su caso materias específicas. Según su estructura, o sea, si es para tutorial, base de datos, simulador, constructor, herramienta. Según su comportamiento, si es tutor, herramienta o aprendiz. Según el tratamiento de los errores, o sea, si es tutorial o no tutorial. Según su función en la estrategia didáctica. O sea, estos son solo algunos ejemplos. En numerosos textos podemos encontrar muchas otras clasificaciones. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta es qué utilidad vamos a dar al análisis que hagamos y, por lo tanto, restringir los criterios de clasificación a aquellos que consideremos más significativos. Como ya hemos dicho, la valoración del software debe basarse, en primer lugar, en sus características específicas y, posteriormente, en su aplicabilidad a las condiciones de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, se trata de conocer, en primer lugar, la calidad que presenta y la eficacia para alcanzar y cubrir los objetivos que se propone, y en segundo lugar, la utilidad práctica en un contexto y una situación determinada. Entonces, los ítems básicos para su valoración inicial son la facilidad de uso e instalación, o sea que un programa educativo no debe requerir procesos de aprendizaje previo para su uso y debe ser sencillo en su instalación. No deben aparecer problemas de incompatibilidad y debe incorporar el software suplementario necesario para su uso. Versatilidad, debe ser flexible, funcional, capaz de adaptarse o que está abierto a su utilización en diferentes situaciones de aprendizaje. Calidad audiovisual, debe de cumplir unos criterios de calidad estética, de gráficos y sonidos, de sus elementos hipertextuales, etc. Y todo ello sin unos grandes requerimientos de hardware. Calidad de contenidos, rigor conceptual y científico, o sea, lenguaje adecuado y sin elementos discriminatorios. Navegación, un sistema de navegación muy intuitivo, amplio y fácil de usar, que se oriente en todo momento al usuario de dónde se encuentra y cómo puede desplazarse a otro lugar. Originalidad, planteamiento y técnicas originales, no debe recordar a otros programas y debe emplear técnicas avanzadas que realmente justifique su uso. Adecuación a los usuarios, o sea, se debe tener en cuenta el nivel inicial y los procesos que desarrollen los alumnos para los cuales necesitará un entorno programable y una base de datos amplia. Solidez didáctica, debe ser versátil, sólido en sus propuestas y estructuras de enseñanza, adaptado a las distintas peculiaridades de los alumnos y accesible para alumnos con distintos tipos de capacidad de documentación. Todo programa debe estar acompañado a una documentación que oriente sobre su instalación, las características didácticas que posee, su utilización en el aula, los objetivos didácticos, contenidos que trabaja, edades recomendadas, es decir, debe incorporar una guía didáctica y manual de usuario, además de unos requisitos mínimos y óptimos para su utilización, indicando cómo van a influir en su aplicación.
Y por último, el esfuerzo cognitivo. Los aprendizajes que se produzcan con el software deben ser significativos y transferibles, siguiendo un enfoque pedagógico sólido y actual. Después de ver todas estas opciones, cabe preguntarse si es viable un trabajo de este tipo dentro de las tareas que ya deben cumplir los profesores. En principio debemos considerar esta tarea como necesaria, o sea, si bien podemos simplificar este análisis en un primer momento e irlo ampliando en sucesivas aproximaciones, contemplándolo en una valoración contextual